¿Quién es el mejor yo-yo? Vaya debate en el que me acabo de meter, y es que la respuesta puede variar según el criterio del top, llegando a favorecer o perjudicar a uno que otro personaje al momento de posicionarlo, y con la diversidad que tenemos en la franquicia, se vuelve más complicado llegar a una conclusión, ya que tenemos yoyos para todos los gustos y sabores. Entonces, es mejor ir aclarando que este ranking se basa más en mis criterios. Realmente no considero ningún yoyo como mal protagonista, ya que todos cumplen con su objetivo en su respectiva parte. Además, voy a seguir el formato de este video, en donde intento dar un análisis y fundamentar el por qué lo estoy dejando en tal lugar, que por cierto, les agradezco mucho el apoyo que le han dado, también por respetar mi opinión y compartirme la suya. Realmente me pone muy feliz y me motiva a seguir con esto. Y por último, no tomar en cuenta Yoyolands, porque aún falta mucho por conocer sobre Yoyo, pero sin más que decir, Yoyo Bros, Yosis, bienvenidos a su canal de terror, manga y videojuegos. Soy Mavis y esto es Del Peor al Mejor Yoyo según Mavis. Hablar del yoyo de la quinta parte es realmente difícil debido a la diversidad de opiniones que podemos encontrar, incluso llegando a haber debates algo intensos sobre él, donde los aspectos que suelen destacar van de si es un personaje plano, alguien secundario o que simplemente muchos no han logrado entender el propósito del protagonista, y creo que todo esto es válido, ya que todos tienen puntos de vista diferentes. Lo importante es transmitirlo desde el respeto, pero se estarán preguntando, Mavis, ¿y tú qué opinas sobre Giorno? Y es que sin importar de que lo deje en el último puesto, Giorno puede ser uno de los protagonistas más profundos de toda la franquicia. El detalle es que todo esto suele pasar desapercibido, porque a diferencia de otros personajes que se desarrollan a medida de que avanza la trama, el desarrollo de Giorno es algo que ya ocurrió en el pasado, viendo así a un yoyo el cual ya tiene sus metas claras, donde sus valores ya están fijados, por ende se vuelve una tarea difícil introducir aspectos nuevos al prota de Vento Aureo. Y es gracias a esto y a los demás rasgos que integra la quinta parte que vemos como la función de Giorno pasa de ser de un simple protagonista a alguien que realmente te deja una enseñanza. Les explico. Vento Aureo, a pesar de tener elementos muy ficticios, es una de las partes más realistas en cuestión a valores, y esto lo vemos con el equipo de Passione, que sin importar de que luchen por el bien, ninguno se pone la banderita de héroe, porque son conscientes que ellos también forman parte del problema, y es en Giorno en quien vemos todo esto reflejado. Al ser una persona más analítica, se suele cuestionar todo lo que hace, pero son sus ideales lo que no lo dejan rendirse. Además, la relación con Bucciarati nos termina mostrando lo fuerte que llega a ser la esperanza, pues cabe recordar que Bruno poco a poco se estaba dando por vencido. Fue gracias a Giovanna que este recuperó las ganas de seguir adelante. Creo que Giorno no es un mal prota, sino todo lo contrario, cumple bastante bien su papel de ser el sueño dorado para su equipo. Por esto el enfoque principal se da más en Bruno o en los demás personajes, ya que se nos quiere mostrar la influencia que tiene el yoyo sobre ellos, sin importar de que tenga que relegarse a un segundo plano, dejando a Giorno como ese agente externo que sirve como detonante para que la trama pueda avanzar y el desarrollo de sus coprotagonistas sea más orgánico. El yoyo de Stardust Crusaders es un caso muy puntual, pero antes voy a dejar algo en claro. Solo tomaré en cuenta el desarrollo que tiene cada yoyo en su respectiva parte, porque si no sería algo injusto para los demás candidatos. Pero bueno, continuando, ¿qué puedo decir de Yotaro que nos haya dicho ya? No es algo nuevo que Yotaro es considerado como el yoyo más icónico de toda la franquicia, y por consecuencia a esta popularidad pueden surgir comentarios positivos, negativos, neutrales y de otro tipo de índole. Sin embargo, en algo tenemos que ser justos y estar de acuerdo, y es que sin importar de que el yoyo de la tercera parte sea todo un Garistú, una piedra o alguien plano, Yotaro dentro de los parámetros de construcción del tipo de personaje al que aspira a ser termina estando muy bien escrito, ya que desde el inicio, desde su presentación, Araki busca darnos a entender que el nuevo yoyo es todo un badass, que está rotísimo, que realmente es ese tipo de personajes que te va a resolver cualquier cosa a su manera, pero a comparación de otros personajes que igual son considerados como Garistú, Yotaro no solamente se limita a solucionar las cosas con su fuerza bruta, sino que también saca a relucir otras características como su intelecto, el cual sabe aprovechar bastante bien al momento de crear estrategias. Al igual, por otro lado, tenemos que recordar que la personalidad de Yotaro se debe a que es un adolescente en plena primavera, el cual no sabe qué carajos le está pasando, por eso mismo se encierra, y no solo físicamente, sino también emocionalmente, para evitar hacerle daño a los demás. A eso le tenemos que añadir que su mamá está en peligro y que desafortunadamente es el heredero directo de la voluntad de Jonathan, la cual puede ser una bendición
o maldición, dependiendo cómo lo veas, terminan forjando a un personaje el cual tiene que tomarse las cosas de una manera muy seria, ya que al final vemos que Yotaro no busca reconocimiento ni nada, solo quiere terminar con su odisea. Aparte, Yotaro no es tan serio como lo pintan, ya que en el anime se llegaron a omitir ciertos paneles del manga donde lo vemos sonreír. Por otra parte, también les voy a dar una curiosidad, que no sé si sea cierta, pero el guionazo de Yotaro puede estar justificado, y esto es gracias a que Araki se basó en el tarot para diseñar a los stands de la tercera parte, y la carta de Star Platinum y Saguardo, o sea la estrella y el mundo, están relacionadas, siendo una la representación de la esperanza y resistencia, y por el otro lado la ambición y el poder. Además, Yotaro es tan buen protagonista que logró obsesionar a la actriz Shoko, al punto de que esta hizo un cosplay con el atuendo escolar de Yoyo para entrevistar al mismo Araki y tomarse fotos algo extrañas. ¿Qué más justificación quieren para que Yotaro acabe en el penúltimo puesto de este video? Esperen, tranquilos, antes de que me vayan a funar, denme la oportunidad de explicarme de por qué lo estoy dejando en esta posición. Y es que sí, soy consciente de lo que puede llegar a representar el yoyo de la octava parte, pero por alguna extraña razón no he logrado tomarle el cariño necesario. Sin embargo, esto no es motivo para hablar de manera negativa sobre él, sino todo lo contrario. Guppy, sin duda alguna, es el yoyo más complejo de toda la franquicia, y es gracias a su trastorno de personalidad múltiple. Esta característica del personaje despliega toda una serie de elementos para analizar, la cual a medida de que te vas adentrando te empiezas a interesar más y más sobre Guppy. Guppy es un personaje donde los conceptos como la dualidad y la unidad se ven muy bien reflejados, ya que si hablamos metafóricamente de la dualidad inherente, la cual es esa lucha interna que tenemos todos nosotros entre el bien y el mal, o la razón y la emoción, podemos ver cómo el yoyo de la octava parte también sufre de esto gracias a las entidades que lo conforman. Pero es aquí donde entra esa unidad, y es que Guppy logra funcionar como un solo ser sin importar de no conocer su pasado y tener la incertidumbre de su futuro. Guppy se enfoca en el aquí y en el ahora, logrando una armonía a pesar de las contradicciones internas que puede llegar a padecer. Además, la resiliencia y crecimiento que tiene Guppy a lo largo de todo JoJolion nos enseña que en ocasiones es mucho mejor seguir adelante y enfrentar las adversidades y obstáculos que la vida nos pone, en lugar de quedarnos estancados y con esa espinita del ¿y si hubiese hecho esto, sería diferente? Por otro lado, también es importante recordar que Guppy no se limita a pesar de su situación única. No, este decide ser feliz y valora sus relaciones con los demás, y esto se puede ver como un llamado a abrazar nuestra propia esencia, ya que muchas veces somos nuestro peor enemigo y no logramos entender que cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, lleno de posibilidades y potencial, así que en lugar de rechazarnos deberíamos permitir que nuestra luz pueda brillar por sí misma, sin ningún tipo de limitante. Y me calmo porque me pongo algo emocional, pero bueno, sin importar de que aún puedo llegar a decir más cosas sobre este gran yoyo, desde mi punto de vista no es de mi agrado. Siento que le hace falta algo que no sabría decir qué es, y es por esto que aún siendo consciente de la profundidad que tiene Guppy, lo termino dejando en esta posición del video. Si bien es cierto que para una gran parte del fandom y para el mismo Araki, Jonathan es el yoyo más flojo o simple de toda la franquicia, en ocasiones debemos mirar más allá y tener en cuenta algo muy importante. Muchas veces es mejor experimentar la obra antes que escuchar al mangaka. ¿A qué me refiero con esto? Pues si bien el autor puede tener comentarios negativos sobre sus personajes, la experiencia de estos y la trama pueden revelar matices y profundidades que no siempre suelen ser evidentes a primera vista, y Jonathan es un gran ejemplo de esto. A Jonathan Joestar se le suele catalogar como un personaje plano, ingenuo y predecible, siendo su caballerosidad el único atributo que puede presumir, reduciendo su participación en la serie como algo olvidable. Y aunque es cierto que Jonathan en cuestión a personalidad tiene bastantes limitantes, debemos entender que esto se da gracias al entorno en el que creció, donde sin importar que porte con orgullo el apellido Joestar y demuestre todos los valores que aprendió en su joven vida, estos terminarían siendo implantados gracias a su estatus de nobleza, pues en esa época era inusual ver a alguien de casta alta comportarse como uno del montón, ya que la apariencia era algo fundamental para ese tipo de personas. Por ende, estaban obligados a mantener una imagen impecable y distinguida, la cual limitaba la personalidad de las personas, dando por resultado una frustración por retener sus verdaderas emociones, y todo
esto lo vemos en Jonathan, el cual a pesar de ser todo un caballero, también era impulsivo e engreído. Joder, hasta sus modales al momento de comer dejaban mucho que desear, haciendo un contraste interno en su personalidad, el cual a medida de que avanza la trama de Phantom Blood se va despejando conforme Jonathan va madurando. Por otro lado, existe una razón muy personal de por qué pongo a Jonathan arriba de Guppy, Yotaro y Giorno. Se debe a que JoJo's lo comencé a ver en una etapa muy difícil de mi vida, y la última escena de este personaje realmente me dejó marcado, haciendo que lo deje en esta posición. Les apuesto a que varios estaban seguros de que iba a dejar al JoJo de la segunda parte en el primer puesto de este top, y aunque en su momento lo consideré, al ver nuevamente los candidatos creo que esa posición le queda bastante bien. Estamos frente al JoJo más carismático y auténtico de toda la franquicia. Joseph sin duda alguna es de los pocos, si no el único JoJo que realmente no pierde protagonismo en su respectiva parte, más bien fue gracias a su personalidad extrovertida y ocurrencias que otros personajes de Battle Tendency lograron brillar, aunque sea un poquito. Les puedo apostar que si no fuera por las interacciones que tiene este niño con Joseph, este pasa completamente desapercibido, al punto que no recuerdo cómo se llama, y aunque Strongheim es muy querido dentro del fandom, una de las razones por las cuales puede relucir es gracias a la relación que tiene con JoJo. Por otra parte, de Joseph no podemos esperar un desarrollo o algún tipo de reflexión que marque la profundidad de este personaje. No, Joseph es Joseph y ya está, él no necesita una razón para ser quien es, pero si no lo estoy dejando en la primera posición de este video, se debe al contraste que tiene en la segunda parte con Phantom Blood. Es cierto que aunque la primera parte puede resultar un poco meh, es evidente que la aceptación que tuvo Battle Tendency, así como el mismo Joseph, en gran medida se debe a ese contraste que vemos, ya que Araki decide entregarnos una obra mucho más relajada, la cual usaría como base para crear las siguientes partes de JoJo's Bizarre Adventure. Y por último, aunque no tome en cuenta su participación en Stardust Crusaders, Joseph sigue mostrando ser el mismo tonto carismático de siempre, dejándolo así en el cuarto puesto de este video. Y pasamos de uno a otro personaje el cual no tiene ningún tipo de desarrollo o profundidad como tal, y no creo que sea algo raro, pues estamos hablando del hijo de Joseph Joestar, Yosuke Higashikata. Yosuke comparte muchos rasgos con su padre, como ser carismático y un auténtico tonto, pero sin duda alguna este logró tener la misma voluntad noble de su bisabuelo Jonathan, otorgándole una personalidad muy leal. Al igual que con el JoJo de la segunda parte, con Yosuke tampoco podemos esperar un crecimiento como tal, más que las ganas de querer defender lo que su abuelo tanto protegió, dándose así la tarea de ser el protector de Morio. Además, el desarrollo que tienen los sucesos de la cuarta parte junto con Crazy Diamond nos muestra la personalidad bondadosa que tiene Yosuke, pues cabe recordar dos cosas importantes: el stand es la representación o manifestación del alma de su usuario, y que los acontecimientos de Diamond is Unbreakable son ajenos a Yosuke, siendo el mismo Yosuke quien toma la iniciativa de intervenir en ellos, por lo ya antes mencionado. Y por otro lado tenemos la relación con su JoJo, y aquí, para no ser repetitivo con el top anterior, te recomiendo que vayas a ver el puesto de Okuyasu de este video, así tendrás una idea de mi percepción sobre estos dos. Solamente diré que con Yosuke te puedes sentir completamente identificado, o sentir que realmente estás con un amigo, con quien esperas pasártela bien, ya sea haciendo maldades, preocupándote por el dinero o tus materias, viendo cómo le haces para aprovecharte de un extranjero aunque este sea de otro mundo, o simplemente compartiendo la misma neurona. Realmente sobre Yosuke no tengo mucho que decir, solo que es el personaje favorito de Araki, no necesitas más motivos para amarlo. Llegamos con uno de los personajes que mejor evolución tiene tanto en su franquicia como en el mundo del manga y el anime. Creo que es evidente que Araki ya tenía ganas de escribir una protagonista para su mayor obra, que es JoJo's, pues cabe recordar que Giorno originalmente iba a ser una mujer, pero por diferencias creativas y quiero suponer que por temas de contrato, Araki no pudo concretar esta idea. Pero no ha sido la única ocasión en la cual el mangaka se ha visto frenado, ya que pasaría algo similar con Lisa Lisa, siendo Giorgio Sirene el único manga en el cual Araki pudo tener una mujer como prota, aunque esto se dio en el año 1985, y no fue hasta la llegada de Stone Ocean en 1999 que Araki pudo escribir un personaje femenino que protagonizara JoJo's. Y de seguro se estarán preguntando, Mavis, ¿y por qué me cuentas todo esto? Y es que a pesar de que JoJo's en varias ocasiones se suele salir del shonen convencional, Yolin terminaría representando un antes y un después dentro de este mismo género. Y sí, y aunque en ese tiempo había otros personajes femeninos que al igual eran relevantes en sus respectivas obras, ninguna tuvo el peso
peso o el protagonismo que ha tenido la Yoyo de la sexta parte. Si bien podemos decir que al inicio Yolene se muestra como una chica malcriada y engreída, conforme avanza la historia de Stone Ocean, vemos cómo esta va cambiando tanto en su personalidad como en su forma de pensar. Su desarrollo lo podemos ver como la metáfora de la oruga, la cual debe de pasar por diferentes fases para terminar con su evolución. Curioso que el logo de la sexta parte tenga una mariposa morfo. Se nota que Araki tenía tantas ganas de escribir una protagonista que a Yolene le agregó todas las virtudes que tuvieron sus antecesores: noble, inteligente, astuta, leal, ruda, firme, etc. Al igual, el cómo se desenvuelven los acontecimientos en la prisión se pueden interpretar como el deseo de Yolene de querer ser libre, no solo física, sino también emocional y espiritualmente, y lograr tener esa redención que tanto desea, ya que al final, por mucho de que Yotaro no estuvo presente en su niñez, ella es consciente de que sus decisiones no fueron las correctas, y con Araki pasa algo similar, al querer tener una libertad creativa. Y por último, a pesar de no tener el stand más poderoso entre los yoyos, demostró ser una de las que mejor maestría tiene al usarlo. Por eso y mucho más, llega al segundo puesto de este top. Con este personaje me van a odiar, tal vez se enojen, y no es por dejarlo en primer lugar, sino por lo que les voy a decir de él. El yoyo de Steel Ball Run sin duda alguna es el mejor escrito de todos, pero solo existe una palabra que lo describe perfectamente bien, y es autosuperación. De Johnny no voy a hablar, ni hacer análisis, ni reflexión, absolutamente nada, ya que realmente quiero que ustedes puedan disfrutar de este personaje de inicio a fin, y que me dejen en la caja de comentarios el por qué creen que lo estoy dejando en la primera posición de este top. Y llegamos al final de este video. Les agradezco mucho a mis yoyo bros y yoyosis que se lo fumaron por completo. Les mando un fuerte abrazo, y pues ya estás, no se te olvide dejar tu me gusta, compartir, suscribirte, y hasta luego.